Buenos días, mi nombre es Desiree Rodríguez, estamos aquí en la Caja Machanga. Hoy vamos a terminar el curso de léxico-semántica y vamos a tratar todo el tema de semántica por completo. Este vídeo está regrabado debido a algunos errores y fallos de edición que había en el anterior vídeo, así que, bueno, no aportaremos algunos que otros conceptos que no estaban en ese otro vídeo, así que aunque se lo hayan visto, se los recomiendo. Comenzamos por ¿qué es la semántica? La semántica estudia el concepto del significado, o sea, estudia las palabras dentro de su contexto de significado, no su formación de palabras como la lexicología. Esta semántica la comprobamos por semas. ¿Qué son semas? Son significados en pequeño de palabras, ¿no? Principalmente sus significados se componen en raíces, ¿no? Están principalmente en las raíces, pero también está en los morfemas, es decir, el significado segmentado. Por ejemplo, gato, felino es un sema, animal pequeño es otro sema, masculino es otro sema, son el significado completo segmentado en fragmentos. Y luego esos fragmentos los llamamos semantemas, ¿no? Esos semantemas es el conjunto de significados de una palabra. Vamos, lo que encontramos en el diccionario, la definición completa. Y, por supuesto, morfemas son añadidos a esos diferentes semantemas. Semas. El semantema también contempla lo que el morfema flexivo o derivativo aporta. Y bueno, y aquí sí ya tenemos que hacer un recuerdo del morfema flexivo, que sobre todo estudiamos más bien en morfología, en las categorías gramaticales, y el derivativo afijo que lo estudiamos previamente en lexicología. Vale. Siguiendo esto, podemos agrupar las palabras en diferentes campos y familia léxica, dejando familia léxica aparte. Hay dos tipos de campos. Cuando hablamos de campos, casi siempre estamos hablando del tema del significado, ¿vale? El campo semántico es un conjunto de palabras que tienen un semema, es decir, un fragmento de sema común, ¿vale? Por ejemplo, gato, león, tigre, no sé, lince, todos esos son felinos. Eso es un sema común. Vale. El campo asociativo tienen también lo mismo, un sema común. ¿Qué diferencia hay aquí? La diferencia principal es el semantema, o sea, el campo semántico se compone de palabras de una misma categoría, es decir, busca que los diferentes componentes de ese campo sean muy parecidos, que haya una mínima diferencia. Esa mínima diferencia, en el caso de gato, león, tigre, es el tipo de felino, no más. En cuanto al campo asociativo, también lo podemos llamar vocabulario. Es un conjunto de palabras agrupadas en torno a un tema generalmente para memorizar o para hacer diccionarios, en fin, diccionarios especializados. Por ejemplo, algún tema de inglés, ¿no? Que si fashion, pues t-shirt, fit, yo qué sé, mall, ¿no? Todo eso son palabras que no necesariamente coinciden en categoría gramatical, generalmente buscan que no coincidan en categoría gramatical, pero están asociadas a un tema. Y por último, la familia léxica que la estudiamos en el caso de léxico-semántica, en la formación de palabras, en donde varias palabras tienen una misma raíz y juegan con diferentes morfemas derivativos. Eso, por ejemplo, no lo tendríamos que estudiar en semántica, lo tendríamos que estudiar en lexicología, tema anterior. Vale. Dentro del campo semántico es importante la división que hay, el hiperónimo y el hipónimo. El hiperónimo contempla ese sema que engloba todas aquellas palabras. Ojo, ese sema debe aparecer dentro del campo semántico. No es solo el tema, el sema principal, sino es una palabra que está dentro de ese campo semántico. Y luego el hipónimo son todas aquellas palabras pequeñas,
Son todas aquellas palabras que tengan ese sema común. Por ejemplo, de felino, gato, león, felino sería el hiperónimo, gato, león, los hipónimos. Y la relación entre gato y león, entre ellos, es de copónimos. Es decir, son compañeros de sema. Entre ellos comparten un sema. Ese sema que es coincidente con el hiperónimo. Vale, ejemplo, gato, tigre, león. Coche, guagua, avión. ¿Son transportes públicos? Son transportes. Guagua es autobús, por si no lo saben, en Canarias. Bailar, cantar, pintar, ¿no? Son actividades. Son actividades, pues son hobbies, ¿no? Como se han dado cuenta, misma categoría gramatical. Bueno, sinónimos. Comparten el mismo sema, es decir, son no iguales, pero sí parecidos. Ojito, existe el total o el conceptual. Estos, cuando hablamos de totales, de sinónimos totales, significa que son dos palabras que en todos los contextos, en todas sus formas, son exactamente iguales. Por ejemplo, plátano y banana, ¿no? Son la misma fruta. ¿Qué pasa? Que el plátano y la banana realmente no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque el plátano lo dice una población geográfica y la banana lo dice otra población geográfica. Son variantes dialectales, es decir, diferentes dialectos, diferentes palabras para el mismo concepto. Por lo tanto, realmente hay un pequeño sema, una pequeña variación en esa palabra. Un sema que también ese uso dialectal también es un sema. Esto genera un montón de debate. A niveles superiores sí es importante aclararlo, a niveles más de secundaria y de bachillerato, pues no pasa nada. Que lo añaden, mejor, ¿no? Demuestra que saben lo suficiente. En fin, conceptual lo mismo, son sinónimos. Parcial o contextual, es decir, son sinónimos en depende qué situaciones, ¿no? Contextual de contexto. Igual en algunos casos, pesado y aburrido. Por ejemplo, un profesor que habla y habla y habla y habla y habla y no es divertido. Por lo tanto, es pesado o aburrido, ¿no? Es muy pesado, ¿no? Pero yo pongo una bolsa o un bolso, el bolso puede ser pesado, pero no puede ser aburrido. Por lo tanto, pesado tiene esa vertiente de aburrido, de que no es divertido, pero por otro lado es que tiene peso, ¿no? Que pesa. Entonces, depende del contexto, si son sinónimos o no. ¿Vale? Y correferencial. ¿Qué significa correferencial? Que yo voluntariamente, en el texto que yo he creado, he forzado esa sinonimia. Generalmente esa sinonimia tiene que ver con aclarar datos de la palabra que quiero decir. Por ejemplo, Lorca, el poeta granadino. Lorca no es el único poeta de Granada que existe en este mundo, existen más. Pero yo estoy en un texto en donde estoy hablando de Lorca y de repente no quiero decir Lorca, 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 digo el poeta granadino para dar un matiz y estoy declarándome en un dato concreto de Lorca. ¿Vale? Continuamos. Antónimos. Los antónimos conllevan lo contrario. Son dos palabras, un conjunto de palabras, cuyos significados son contrarios. No significan lo mismo. Ojito, esta relación de contrarios no es tan sencilla, es muchísimo más compleja incluso que los sinónimos. Tenemos el contrario gradual. ¿Qué es el contrario gradual? Tienen estados intermedios. Por ejemplo, entre blanco y negro existen los grises. Entre el calor y el frío existe pues templado, fresco, en fin. Por lo tanto es un grado. Cuando lo que nos consideramos claramente antónimos, cuando es las dos vertientes de ese grado, el extremo, los dos extremos. Vale, complementario significa que uno implica que el otro no está. Por ejemplo, soltero y casado. Si estás soltero, no estás casado. Si estás casado, no estás soltero. Si estás vivo, no estás muerto. Si estás muerto, no estás vivo.
Y recíproco son antónimos que son relacionados entre sí, tienen reciprocidad. Por ejemplo, hijo y padre. Para ser padre tienes que tener un hijo. Para ser un hijo tienes que ser padre. Para comprar tiene que haber alguien que venda, ¿no? Eso es la relación de para que uno relacionado con el otro. Ok. Antónimos según su creación. Aquí estamos dando un toque de lexicología. Vale. Hay dos formas, ¿no? La lexicología nos permite, por un lado, palabras nuevas, directamente palabras que no tienen nada que ver la una con la otra. Por ejemplo, subir y bajar, ¿no? No hay raíz entre ellas, pero son contrarios. Son conceptos contrarios. Y por otro lado, los gramaticales, los que hacemos con léxico, ¿no? Con las formas, con morfemas derivativos. Aparecer, desaparecer. Le añado el prefijo des y ya hago el contrario. Lo ideal cuando hagamos ejercicios de sinónimos y antónimos es irnos a antónimos léxicos más que antónimos gramaticales. ¿Por qué? Porque demuestra el conocimiento de la lengua. Crear palabras es muy fácil. Bueno, este concepto de la homonimia es más bien ortográfico, pero también está estudiado dentro de la semántica. La homonimia son palabras que se escriben igual o se pronuncian igual o se parecen en algo, pero realmente no significan lo mismo. A veces pueden influir una en la otra y crear palabras nuevas que absorban los dos significados. Sobre todo por lo que suele hacer el hablante, que es confundirla. Son procesos de muchos años, tiene que estar aprobado por la RAE, en fin. Hablamos de homófonos y homógrafos principalmente. Los homófonos pues suenan igual, pero no se escriben igual, que si vaca con B o vaca con V. Y homógrafos que se escriben igual, suenan igual obviamente, porque si se escriben igual tienen que sonar igual, pero no significan lo mismo. Por ejemplo, más y más con tilde y más sin tilde. Ahí hay una ligera diferencia, precisamente por la tilde diacrítica, que cuando demos el curso de ortografía hablaremos de ese tipo de tilde. Luego está la paranomasia, que también se estudia mucho en literatura, que es una variación única y exclusivamente de una palabra, de una vocal en la palabra. Y la gente suele confundirla. Vale. La polisemia es un concepto interesante. Aquí les puse un ejemplo curiosísimo. Es un concepto en el que una palabra tiene miles de significados, ¿no? Más de uno, por lo menos. ¿Es común la polisemia? No. Es común que una palabra se desarrolle en diferentes contextos. Entonces, dependiendo de cómo miremos la lengua, porque hay gente un poco más o menos conservadora, podemos entender más posibilidades de significado. Por ejemplo, para hacerles un ejemplo, echar, hacer que algo vaya a parar a alguna otra parte dándole un impulso. Despedir de sí algo, o sea, desprender algo de mí mismo, ¿no? Lo cual es un poco parecido. Hacer que algo caiga en un sitio determinado. La diferencia entre echar y hacer caer, ¿cuál es la diferencia? Hacer salir a alguien de algún lugar, apartarle con violencia y por desprecio o castigo. Impulsar algo, si yo te digo algo o alguna cosa, incluyen en cosa, que es una palabra vacía, horrible, incluye personas también. De poner a alguien de su empleo y despedir. Sí, bueno, disponer a alguien de su empleo es un significado que sí acepto. Y dicho de una planta brotar y arrojar sus raíces, ¿qué diferencia hay entre desprender de sí algo y brotar de una planta? La planta está desprendiendo de sí misma algo. Es importante en los diccionarios leer muy bien cuando nos aparecen muchísimas palabras, porque esto, cada uno de ellos, se llaman acepciones. Cuando demos los diccionarios lo aclararemos. Son los diferentes significados bien desarrollados que damos a una palabra.
Hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la polisemia no significa que tengan significados que no tengan nada que ver uno con el otro. Son significados muy parecidos, llegando a veces a ser sobreexplicados en los diccionarios. Pero bueno, está claro que esto es un ejemplo de polisemia. Cambios semánticos. Uy, entramos a un tema difícil. Los cambios semánticos conllevan tener muy presentes una cosa que daremos en la comunicación, cuando demos el curso de la comunicación. Las palabras y el léxico en la lengua evolucionan, ¿no? Desde el latín hasta actualmente, procesos lingüísticos específicos, poblacionales, en fin. Estos cambios podemos dividirlos en varios. Principalmente históricos y sociales, los he unido porque realmente no son, son cambios que no nos interesan mucho, ¿vale? El cambio, por ejemplo, en avances históricos y generalización y valoración social. Ninguno de los dos nos interesan porque sí son más bien históricos. Obviamente, coche en un principio era carruaje que iba con caballos, hasta que se inventó la máquina llamada coche, y entonces la llamamos coche a la máquina, ¿vale? Eso es un avance histórico, no nos interesa como lengua, pero bueno, está ahí. Es bárbaro. Bárbaro se entendía por un grupo de personas que hablaban una lengua, según los romanos, que hablaban una lengua que para ellos sonaba como bar. Eso vendría del germánico y actualmente algo bárbaro es algo que es exagerado, incluso malo en el sentido malo, y con el tiempo le dimos un matiz específico de que es algo impresionante, ¿vale? Y le quitamos la característica negativa. Bueno, en el caso psicológico, pues tenemos eufemismos y metáforas asociativas, en fin. El eufemismo también lo vamos a trabajar en el lingüístico, porque también es lingüístico. Traspasamos algo negativo, ¿no? Y le ponemos una palabra que es un tabú, ¿no? Una palabra negativa, y le damos otra palabra que sería sustituida para decir ese mismo término, pero de una manera más suave. Por otro lado, la metáfora por asociación, asociativa, significa que es una metáfora, pero la hemos creado a través de que algo se nos parece. Por ejemplo, canguro a persona que cuida a niños. ¿Por qué? Porque los canguros tienen la bolsa donde tienen las crías y es un poco como, bueno, pues cuida de la cría y tal. O sea, la idea es, un poco parece eso. Vale, y lingüísticos. Pues los lingüísticos que ya los trabajaremos ahora, la metáfora, la metonimia, la ironía y la elipsis. En cuanto al tabú, tenemos que tener presente tres conceptos, por supuesto. Primero, el tabú como tal, que no es la palabra en sí, es el concepto, ¿vale? Es el concepto visto de manera negativa. El eufemismo, la palabra que sustituye a eso, a ese concepto negativo, para decirlo de una manera más positiva, más suave. Y el difemismo, que es esa palabra vulgar, casi siempre palabrotas, que asociamos a esa misma cosa tabú. Por ejemplo, pues la muerte, tenemos la palabra tal cual, sin filtro, morir, muerto, ¿no? Pero el eufemismo sería pasar a mejor vida, el difunto, ¿no? De funciones fisiológicas, por ejemplo, pues tanto de orinar como de los órganos reproductores, ¿no? Que si hacer pis, pues mis partes, ¿no? Discapacidades en general, las discapacidades y las enfermedades están muy mal vistas, ¿por qué? Porque son un indicio de muerte, por un lado, un indicio de discapacidad, un indicio de que se puede contagiar, en fin. Y también aparte, nuestra sociedad no está hecha todavía a aceptar personas con discapacidad. Ya todos sabemos que la discriminación hacia personas con discapacidad, sobre todo mental, existe, ¿no? Ahí tenemos pues ciego, pues decimos invidente. Ya por ejemplo, tema físico, ya lo estamos aceptando más, ¿no? Paralítico, pues inválido, ¿no? Pero incluso, y ahora hablaremos de eso,
incluso, por ejemplo, ahora con inválido, es tanto la discriminación o el tabú que tenemos hacia estas cosas que nos necesitamos sobreexplicar. Por ejemplo, inválido, la palabra inválido. He oído muchas veces debate sobre qué pasa, que son menos válidos. Hombre, no es que sean menos válidos como personas, es que se valen por sí mismos menos. Por eso tienen ayuda. Es por eso porque le llamamos inválido. No es que no valgan, es que no se valen. ¿No? La palabra es de valerse, de poder hacer cosas. ¿Vale? Pero claro, como es un concepto tabú, ya enseguida vamos a cambiarlo. Por ejemplo, la palabra retrasado, ¿no? La palabra retrasado es un concepto clínico, no es un insulto. ¿Qué sucede? Como ese concepto clínico lo asociamos a un tabú que es ser limitado mental, ¿no? Una persona limitada con limitaciones mentales, pues enseguida, desde que queremos insultar a alguien, vamos a su capacidad mental, porque vamos a buscar su valía como persona pensante. Y de ahí aparecen palabras sustitutas, ¿no? Como deficiente psíquico, persona especial, incluso tratamientos hacia personas con discapacidad mental como si fuesen niños, cuando no son niños, son adultos, o no, con necesidades especiales. Pero claro, es que es un tabú, por eso esa necesidad constante de retocar y después de crear esa palabra de manera negativa y también querer taparla con eufemismo, hay que destabuizar esa palabra, ¿vale? Hay que normalizar ese tipo de personas que existen, ¿vale? Y luego grupos sociales y profesionales, ¿no? Vagabundo, pues no decimos vagabundo, suena incluso hasta insultante, decimos sin techo, una persona con problemas económicos, en fin, criada, ¿no? No la llamamos chaya, la llamamos empleada del hogar, limpiadora, ¿no? Incluso ahora últimamente estamos haciendo la palabra limpiadora, que no está recogida en el diccionario todavía, pero se recogerá, porque es que es tanto lo que nos decimos, que realmente es servicio de limpieza, no es limpiadora o empleada del hogar, empleada de la limpieza. Pero claro, es una palabra muy grande, bla, 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 pues cuando vemos las máximas en la comunicación hablaremos de eso, la necesidad de ir acortando. Y luego, por ejemplo, drogadicto, no queremos decir drogadicto, decimos que no es una enfermedad, no decimos borracho, no decimos alcohólico, decimos que tiene un problema con la bebida, ¿no? Tiene un problema, no es un enfermo. ¿Qué es un enfermo? Es una enfermedad mental, ¿vale? Importante con el tabú, un recuerdo que tengo yo de una clase o un alumno que me preguntó qué sería de nuestra sociedad si no existiera el tabú. ¿Seríamos más felices? No. El tabú es muy necesario para el desarrollo humano. Nosotros tenemos tabú, nuestro tabú, que sería el no relacionarse íntimamente con tus familiares. ¿Por qué? Porque eso puede generar endogamia, porque puede generar hijos que nazcan con enfermedades. No hacer nuestras necesidades en cualquier sitio. ¿Por qué? Pues por un tema de higiene, ¿sabes? Que no solo es un tema de, ay, que privado, no, es también higiene, ¿vale? Por eso también tanto orinar como órganos reproductores son tabú, porque son un tema de higiene, ¿vale? El tabú es importante en todas las sociedades humanas. eh, si tienen curiosidad, es el tema principal de Freud. Y bueno, es importante, ¿vale? Y no es mi disciplina, es una disciplina que se estudia más en psicología ni en antropología, no tanto en lingüística, aunque se estudia en lingüística también. Vale, vamos para lo último, que serían los cambios semánticos, concretamente los lingüísticos. Tenemos la metáfora, ese examen fue un regalo, ¿no? Tenemos aquí una comparación. La semántica no se trastoca mucho con la clasificación de este tipo de recurso estilístico, el recurso literario, figura literaria. En literatura sí empezamos a desglosar más, en semántica lo llaman
a casi todo metáfora y no se estresa mucho en los tipos, ¿vale? Porque esto realmente es un símil más que una metáfora, pero bueno. Un símil porque tiene dos elementos de la comparación declarados, pero a nivel lingüístico es una metáfora. Ese examen fue un regalo, no lo fue. Lo que pasa que quieres decir es que fue tan fácil que fue regalado. Vale. La metonimia, Coca-Cola por refresco de cola, ¿no? Llamamos a una marca, a un tipo, en vez de lo que realmente estamos tomando, ¿no? En vez de coger y irte en coche, te fuiste en Toyota, ¿no? La marca del coche. Ironía, limpiar por robar. Esto es añadirle significados nuevos a palabras y además con cierto tono jocoso. Limpiar por robar, es decir, me limpió la cartera, me robó. ¿Vale? Y luego la elipsis sería cortar o eliminar, casi siempre sustantivo, de un conjunto de palabras. Cortado por café cortado. O sí, con un cortado es un café con un poco de leche, un manchado. Es más, café manchado, en vez de café manchado, manchado. Es quitamos una parte, elidimos una parte. Finalmente, connotación y denotación, sentido literal y figurado. Connotación y denotación. Todo esto principalmente es de los adjetivos, pero también de sustantivos. La denotación y la connotación son dos contrarios y el sentido literal y sentido figurado van por otra parte. La denotación es el sentido básico de la palabra, es decir, azul es un color, es el color azul. Connotación es un sentido valorativo, es decir, si yo pongo la blusa es azul, significa que es el color y ya, denotación. Pero si yo pongo la chica vestida de azul en un poema, quizás ese azul quiere significar que es un azul modernista, que se refiere al mar, que es libre, que es muy artística, en fin, es ese significado extra, casi siempre artístico, que le añadimos a las palabras. Vale, el significado literal coincide con la denotación, es decir, me estoy leyendo un libro, es el concepto del libro y ya está. El significado figurado es ese añadido que le damos a ese concepto. Cuando hablamos de connotación y denotación, hablamos de una palabra en concreto, sin sentido verificar literal y sentido figurado, nos hablamos del mensaje en conjunto. Uno de los sentidos de la palabra, lo utilizamos en la literatura, en las frases hechas y tal. Por ejemplo, te leo como un libro abierto. ¿Qué significa? Que enseguida estoy viendo todo lo que tú eres y lo que tú sientes y lo que piensas. Vale, y tipos de connotación, esto es interesante. Esta, la generalizada, es conocida por la mayoría, ¿no? Pues, por ejemplo, sabemos que el color verde es el color de la esperanza. Sabemos que si vas a regalarle una rosa, y tiene que ser una rosa, a tu novia, no puede ser una rosa amarilla, porque no, tiene que ser una rosa roja, ¿no? Todo el mundo sabe que la rosa roja es la rosa del color del amor, ¿vale? ¿Qué es la rosa amarilla? La rosa amarilla es un te quiero como amiga. Entonces, eso, por ejemplo, eso lo sabe un grupo. Tiene una carga semántica en una función concreta. La gente de floristería, la gente de literatura, sabemos estas cosas. Y luego una carga individual, vinculada a un individuo concreto. Se suele estudiar en literatura. A ver, a nivel personal no se estudia, no es lo que yo siento de X palabras porque además eso iría en contra de la propia lengua. Pero sí es verdad que, por ejemplo, estudiamos a Lorca y vemos que el color verde, mientras que para el resto de la humanidad es esperanza, para él es muerte. Todas las personas que se visten de verde en las obras literarias de Lorca se mueren, por ejemplo. Eso, por ejemplo, insistimos en literatura. Obviamente, donde más connotación vemos es en literatura. Finalmente con esto, muchas gracias por ver este vídeo, espero que me sigan en los otros cursos, este curso de léxico semántica ha terminado
Y nada, y me siguen en el canal porque ahora vamos a empezar con sintaxis otra vez, desde otra forma y con bastantes contenidos que vamos a empezar esta temporada. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao.